Buenos días, cibernautas. En el día de hoy hablaremos de tres personajes que suelen aparecer, bueno, de vez en cuando van apareciendo, algunos más que otros, en las monedas de Cuba. Si queréis conocer un país, mirad sus monedas, examinando qué personajes aparecen o, por ejemplo, qué elementos destacan, qué símbolos muestran, entenderéis un poquito a ese país. En el caso de Cuba, fijaros que uno de los personajes más recurrentes es este de aquí, Martí. Martí es un poeta, maestro, revolucionario, que fue, digamos, de los impulsores de la independencia cubana, de España, respecto a España. ¿De acuerdo? Murió pues, tiroteado por tropas españolas en 1895, si lo tengo bien entendido. Y bueno, tuvo un largo historial, digamos, de encuentros y desencuentros con la justicia española. Digamos que sufrió un par de destierros, visitó varios países, estuvo estudiando en España, iba y venía de Cuba porque era su país, digamos, su tierra. Y bueno, entonces Cuba es normal que reivindique este personaje, ¿no? Porque además, digamos, de literato, pues era una persona comprometida con su país y con las libertades políticas, ¿eh? Entonces suele aparecer bastante en las monedas de Cuba, ¿eh? En este caso tenemos pues una moneda de un peso cubano, ¿eh? Si la giro para que veáis un poquito cómo es por el otro lado, ¿vale? Por el reverso, y fijaros que aquí pues aparece pues la fecha y pues República de Cuba, cubana, ¿vale? El escudo, que es el típico de Cuba, y lo que es interesante también, que esto más de uno supongo que ya lo habrá visto en muchas monedas de Cuba, es el lema patria o muerte. Anterior es un poco radical, ¿no? Anteriormente el lema era patria y libertad, pero cuando los comunistas se hicieron con el poder, pues cambió, digamos que se radicalizó. A mí me recuerda un poquito a los cambios de lema, por ejemplo, que habían hecho Marx y Engels, pues en sus luchas políticas también, ¿no? Ellos formaban parte de la Liga de los Justos, que era una serie de socialistas utópicos, podríamos decir, y allí el lema de esa organización era todos los hombres son hermanos. Era muy conciliador, ¿no? Solo faltaba una guitarra y tocar todos juntos ahí, pues mientras se calentaban con una hoguera, ¿no? De buen rollo. En cambio, con Marx y Engels el lema acabó cambiando y se volvió más destroyer, más potente, ¿no? Más violento incluso. El lema pasó a ser de todos los hombres son hermanos a proletarios del mundo unidos. Es decir, ya aquí ya no todos son hermanos, sino que hay bandos, digamos que es el materialismo dialéctico, la lucha de clases, y bueno, pues ahí ya queda, ya se muestra, ¿no? Y aquí es un poco, pues esto, ¿no? O patria o muerte, ¿eh? Aquí no hay, o estás con nosotros o contra nosotros, ¿eh? Entonces este personaje, ya lo veis, este señor con bigotito y bastante delgaducho, pues es todo un héroe, ¿eh? Para el pueblo cubano. Vamos a ver algún otro personaje que también aparece mucho. Bueno, este supongo que es muy conocido, ¿no? Es muy icónico. Fijaros que el lema, lo mismo, patria o muerte, la fecha, y aquí tenemos al incombustible Che Guevara, con su gorrita característica, su pelo así largo, aficionado al ajedrez, también le gustaba mucho el ajedrez, y recordar que este revolucionario no es un revolucionario cubano, es un revolucionario en Cuba, porque él era, si lo tengo bien entendido, era argentino. Entonces, pues bueno, era, digamos, tenía una vocación, podríamos decir, internacionalista, ¿no? Él como persona de izquierdas, pues entendía que se tenía que luchar por las clases desfavorecidas pues en todo el mundo, ¿no? Y bueno, así le fue, ¿de acuerdo? Pues estuvo, digamos, en la Revolución Cubana, que triunfó y que puso pues, a Fidel Castro en el poder.
pero luego no se conformó con eso y un poco, digamos, al estilo de Simón Bolívar, pues, digamos, fue por otros lados también a ver si conseguía pues más revoluciones y bueno, y acabó mal, ¿eh? Acabó, pues eso, muerto, ¿eh? Entonces ya lo veis, pues es una moneda de 3 pesos, muy bonita, ¿eh? Y aquí tenéis pues este personaje, ¿no? ¿Quién no conoce esta imagen? Es de las icónicas, ¿no? Del siglo XX. Vale, y por último, un personaje, pues bueno, este murió en la cama, digamos, tuvo la suerte pues, de hacerse con el poder y no soltarlo, ¿vale? Y fue Fidel Castro, que genera amor y odio dependiendo de la ideología, ¿no? De los cubanos, de cuál sea la suya. Y bueno, fijaos aquí pues que el lema es el mismo, patria o muerte, ¿eh? Aquí pues 1962 se nos está indicando y lo mismo, ¿eh? Aquí en este caso pues 40 centavos de peso. Esta es más antigua, es de los años 60. Y fijaos que aquí pues está Castro, también un poco con su indumentaria militar, se ve aquí un poco pues cómo lleva la guerrera, ¿no? La camisa, digamos, de color caqui, en verde militar, digamos, característica de Fidel, solo le falta casi el puro. Y bueno, es un personaje, pues esto, muy ensalzado por el régimen actual. Recordar que tras su muerte hace poquitos años, pues su hermano Raúl Castro, pues es un poco el que está dirigiendo el país, o como mínimo es la cabeza visible. ¿Qué sucederá tras la muerte de Raúl? Bueno, pues esto tendrán que decirlo los cubanos, ¿no? O sea, que son los que conocen más este tema. Pero es significativo, ¿no? Que Cuba, pues es un régimen que ha mantenido en muchos aspectos la esencia del comunismo, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, estará por ver si este régimen sobrevive a sus revolucionarios, ¿no? O si irá haciendo una transición a un sistema cada vez más, digamos, menos comunista en el sentido duro y sumarse a la larga fila de países pues, que han ido evolucionando a una especie de capitalismo, aunque sea una socialdemocracia. Ya veremos cómo acaba esto. Pero bueno, ya lo veis. Actualmente Cuba, pues además de las monedas que utilizan y billetes que usan los cubanos, pues incluso tiene una serie de monedas que son para los turistas. Algún día pues ya las mostraremos. Y es muy curioso, ¿no? Esto que haya como dos sistemas económicos en un país, ¿no? Digamos, la moneda para los cubanos y la moneda en Cuba para los que no son cubanos, que es de otro tipo. Pues bien, ya lo veis, si queréis conocer un país, mirad sus monedas y en sus personajes, en sus símbolos, encontraréis pues la esencia de lo que quiere transmitir ese estado. Hasta la próxima.